Amén. Bueno, ¿usted sabe quién está aquí aparte de nosotros, los que nos vemos? El Espíritu Santo de Dios está aquí. ¿Y usted sabe por qué el Espíritu Santo de Dios está aquí? Porque el Señor Jesús nos lo prometió. Dijo que si 2 o 3 o más estábamos reunidos en su nombre, Él estaría aquí, y Él está aquí a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no sé si ustedes en estas alabanzas que entonamos, estas canciones, sintieron algo especial, ¿cierto? A veces nuestras emociones nos juegan doble, nos hacen sentir cosas, pero yo les aseguro que lo que sentimos el día de hoy era el Espíritu Santo de Dios aquí. Él recibió la alabanza que nosotros le dimos. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque hoy es un día muy especial. Hoy estamos de fiesta y no por mi cumpleaños. Hoy estamos de fiesta, estamos de celebración de fiesta de las primicias. Y el Señor, considero yo que me regaló una palabra que va dirigida en este camino. Va a hablarnos acerca de las primicias. Entonces, de pronto a veces nos hemos preguntado ¿qué son las primicias? Ustedes han visto a veces cuando en Noticias Caracol, RCN, CNN, cualquier canal que a ustedes se les pueda ocurrir, dicen tenemos la primicia, en primicia, ¿cierto? Lo que dijo el presidente, lo que le dijeron al presidente, lo que pasó con tal empresa, lo que dijo el famoso, la nueva canción en primicia, ¿cierto? Es algo nuevo, novedoso, o es algo que por primera vez se va a decir, ¿cierto? Eso es lo que nosotros muchas veces conocemos como primicias. Pero yo quiero decirles a ustedes hoy que el Señor nos dio una primicia a nosotros, y es la buena nueva de salvación. Es la mejor noticia que podemos tener. Usted puede escuchar que el país creció un 5, un 6, un 7% en la economía en el año, y no es tan buena noticia como que el Señor vino para salvarnos a nosotros. Esa es la mejor noticia que nosotros podemos tener, y esa es la mejor primicia que la humanidad pudo tener en algún momento. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 19. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, donde dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Y más adelante dice algo que de pronto se nos puede hacer un poco extraño. Dice: no cocines a un cabrito en la leche de su madre. Realmente en este pasaje de la Biblia, cuando ustedes tengan el momento, vayan a Éxodo capítulo 23, léanlo completo, y se van a dar cuenta que la palabra de Dios nos está dejando unas instrucciones para que nosotros tengamos una vida más completa y más agradable ante los ojos de Dios. Entonces, no me voy a detener mucho en esta parte que dice: no cocines a un cabrito en la leche de su madre. Sin embargo, algunos estudiosos de la palabra dicen que, según algunos estudios también de nuestro organismo, no es saludable consumir lácteos cuando ya se han consumido cárnicos o al tiempo, ¿sí? Entonces de pronto ustedes están comiendo carne y a la vez están tomando un yogur. Pues suena como feo, pero podría pasar, ¿cierto? O están consumiendo alguna carne que ha sido cocida en la misma leche de la madre del animal, ¿sí? Entonces, muchos dicen que esta es una de las principales razones por las que nosotros tengamos molestias intestinales. A veces nos sentimos pesados, tenemos gases, nos inflamos,
Y probablemente sea porque hemos hecho esta combinación. Entonces la palabra de Dios, como es útil para todo lo bueno en nuestra vida, también nos enseña cosas útiles para nuestra salud. Y nos dice que no cocine al cabrito en la leche de su madre, ¿cierto? Muchos estudiosos han llegado a la conclusión de que se está refiriendo a esto, y por esta razón a veces tenemos malestares. Y nosotros lo vemos en la Biblia y decimos, ¿qué será eso tan raro que dice ahí? ¿Cierto? Sin embargo, a lo que nos vamos a enfocar hoy es la primera parte de este versículo que nos dice: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de las primicias y estamos en el primer mes del año, ¿cierto? El Señor nos ha bendecido, el Señor ha sido bueno con nosotros. Cada año Él nos muestra su misericordia. Y les aseguro que esto no quiere decir que no pasemos dificultades. Nosotros, mientras estemos en esta tierra, sabemos que vamos a tener aflicciones, ¿cierto? Van a llegar problemas de salud, van a llegar problemas financieros, van a llegar problemas emocionales, pero por sobre todos estos problemas está la promesa de nuestro Señor Jesús, que Él va a estar con nosotros y siempre lo ha cumplido. Entonces, si usted está pasando por una necesidad, está pasando por un problema, tenga la plena seguridad que Dios está con usted. Si usted ha creído en Jesús, lo ha confesado y usted tiene su fe puesta en Él, Él está con usted aunque usted esté pasando por una necesidad. Si usted está en enfermedad, créame que Dios está con usted en ese momento de enfermedad. Si usted está pasando por dificultad económica, créame que si usted tiene algo para comer es porque Dios está con usted. Y les aseguro, en mi familia hemos pasado momentos de necesidad con mis padres y momentos donde con mi mamá estábamos con mis hermanos en una edad donde comía incluso más que ahora, en esa edad de los 13, 14 años donde uno se devora lo que se encuentre. Y lo cuento como testimonio. Para nosotros un lujo era de vez en cuando mi mamá ahorraba una platica y se compraba un paquete de maicitos en la tienda, o me mandaba a mí, y nos encantaban los maicitos. No sé si los han probado. Y eso era un lujo, ¿sí? Porque pasamos unos días, no fue mucho tiempo, pero pasamos unos días de necesidad de apretarnos un poco el cinturón. Pero les digo algo, el Señor estuvo con nosotros. Y el Señor nos enseñó cosas tan bonitas como a depender de Él 100%. Mi papá salía, compraba 1,000 pesos de pan, le daba 13 panes y con eso cenábamos los 5. 13 panes por 1,000 pesos. Entonces, como yo era el que estaba en la edad de crecimiento y era un poquito más grandecito, a veces me tocaba el pancito de más. Sin embargo, siempre el Señor estuvo ahí con nosotros. Fue un tiempo muy especial donde pudimos estar más unidos como familia, donde el Señor nos enseñó a hacer devocional diario, donde el Señor nos habló, nos quebrantaba, orábamos, nos quedábamos dormidos todos juntos. Un tiempo muy hermoso y de necesidad económica. Entonces, por eso yo les digo, si usted está pasando por una necesidad, lo mejor que usted puede hacer es tomarse de la mano de Dios. Ese es el mejor salvavidas que tenemos. No pensemos que estamos pasando por necesidad porque Dios no nos quiere o porque Dios se olvidó de nosotros. No pensemos que esa enfermedad es porque Dios ya no me quiere porque yo me porté mal. De ninguna manera. Dios siempre nos va a amar y nos ha amado. Miren lo que le cantábamos hoy en las alabanzas, ¿cierto? Dios nos ama, Jesús nos ama y Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Según la Real Academia Española de la Lengua, que es como la entidad que nos da las definiciones más certeras de nuestra lengua española, nos dice que una primicia es el fruto primero de cualquier cosa. O también nos dice que es una noticia o hecho que se da a conocer por primera vez. Entonces, si usted sembró un árbol de aguacate y a los 7 años, posiblemente, probablemente antes, le da fruto, el primer fruto de ese árbol es la primicia, ¿cierto? Si usted tiene un hijo, el primer hijo que tiene es la primicia o el primogénito de su familia, ¿cierto? Aquí mi hermano tiene la bendición de ser el primogénito. Yo un día intenté darle un plato de lentejas a ver si me daba la primogenitura, pero
Él sí no quiso aceptar esta invitación. Es una broma. Sin embargo, lo que quiero enfatizar es que hay una bendición en el primer fruto. Mi hermano tiene una bendición por ser el hijo mayor. Y en la Biblia está que el primer hijo tiene una bendición especial, ¿cierto? Nosotros los que seguimos tenemos otras bendiciones, pero hay una especial sobre el mayor. La primera cosecha es una cosecha especial y trae una bendición especial. No sé si usted se ha dado cuenta cuando de pronto a alguno de ustedes les gusta la jardinería o alguna cosa y siembran una matica por ahí de cualquier cosa, esa alegría de ver la primera fresita, morita, la primera flor, cualquier cosa, ¿cierto? Eso alegra a la persona que ha sembrado la matica o que está cultivando. Ahora imagínense un arrocero que sembró 10, 20 hectáreas de arroz. ¿Cómo será la alegría de él de ver su cosecha? Su primera cosecha, ¿cierto? Los que siembran cebolla. Entonces, eso es una primicia. Es el primer fruto de cualquier cosa que nosotros tengamos o hagamos. Amén. Y la Biblia nos habla de primicias tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hay una característica especial de cada una. Recordemos aquí que en varias ocasiones yo les he dicho que la palabra de Dios no se contradice. Y de ninguna manera nosotros decimos que lo que está en el Antiguo Testamento ya no es válido. Esto no es correcto, porque lo que está en el Antiguo Testamento es lo que el Señor dejó para enseñarnos a nosotros cómo vivir, ¿cierto? Sino que en el Nuevo Testamento Jesús renovó el pacto y ya nos enseñó a vivir por gracia. Pero todo lo que está en el Antiguo Testamento es útil para nuestra vida. ¿Y qué nos decía el Antiguo Testamento? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de la primicia? La primicia representa algo especial y escogido que se aparta para Dios. Si usted lee el libro de Génesis, de Éxodo, de Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y ahí en adelante, va a encontrar muchas ocasiones donde muestra que el pueblo de Dios separó la primicia y la llevó al templo, ¿cierto? Y el Señor les pedía que dieran las primicias. La primicia para el pueblo de Dios era lo más importante. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era el pueblo de Israel exclusivamente, ¿sí? Pero era lo más importante y era lo mejor que el pueblo podía llevarle al Señor. Entonces, imagínense que hoy nos visita una personalidad súper y nosotros sabemos que va a venir. No sé, la persona que a usted más le parezca importante en este mundo. No sé si sea un presidente, si sea un famoso, un cantante, el que sea. De repente esta persona va a ir a su casa y lo va a visitar. Y esa persona está de cumpleaños y no es porque yo esté de cumpleaños hoy. Es simplemente un ejemplo. Y esa persona quiere conocerlo a usted. ¿Usted se esforzaría en darle un detalle? Posiblemente. Si es la persona más importante para usted en este mundo. Ahora imagínese que es su esposa, su esposo, su papá, su mamá. No se ven hace mucho tiempo. Se van a encontrar, está de cumpleaños. ¿Usted se esforzaría por darle algo bueno a esa persona? Que es su hijo, que no ve hace mucho tiempo o que lo tiene cerca. Usted se esforzaría por darle algo bueno, ¿cierto? Resulta que para el pueblo de Israel eso eran las primicias. Era esa oportunidad de llevarle lo mejor de lo que habían producido en el año, la mejor cosecha, lo mejor que tenían, para llevárselo como ofrenda al Señor. Y esto ya nos deja ver algo importante, ¿cierto? Y es que si ustedes han visto, han escuchado o han leído el libro de Génesis, nos muestra que Caín y Abel llevaron ofrendas al Señor, ¿cierto? Y una fue aceptada por Dios y la otra no fue aceptada por Dios. Caín fue el primero en llevar la ofrenda a Dios, ante Dios, en presentar la ofrenda ante Dios, ¿cierto?
y Abel la llevó después. Sin embargo, Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Por qué? Porque Abel se esmeró en llevar lo mejor para el Señor. Amén. Entonces, ¿con qué quiero llevarlos a ustedes con esto que les estoy diciendo? ¿Qué es lo mejor para ustedes? ¿Para ustedes lo mejor es el dinero? ¿Para ustedes lo mejor es su tiempo? ¿Para ustedes lo mejor es el amor que pueden dar? ¿El amor que ustedes tienen? ¿El amor de Jesús en ustedes? ¿Qué es lo mejor que ustedes tienen? Piénselo cada uno, no me vayan a responder. Alguno me va a decir: el carrito que tengo allá afuera para mí es lo mejor que tengo. Otro me va a decir: mis hijos, mi esposa, mi pareja, mi casa. Me esforcé tanto y siento que lo mejor que yo tengo es mi casa. Lo mejor que usted tiene es de lo que usted tiene que separar para Dios. Y esa es una de las primicias que vamos a ver el día de hoy. Entonces, de lo mejor que usted tenga es de lo que usted tiene que separar para Dios. ¿Qué es lo único que nosotros tenemos que se nos acaba en esta tierra? Todo lo demás podemos conseguirlo en grandes cantidades, pero ¿qué no podemos conseguir ni un poquito? Tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo mejor para nosotros? El tiempo, nuestra vida. Entonces, ¿qué le podemos entregar como primicia inicialmente a Dios? Nuestro tiempo. Si nosotros le entregamos nuestro tiempo a Dios, le estamos dando nuestra propia vida. ¿Y qué mejor le podemos dar? ¿Qué pasa cuando nosotros envejecemos? Queremos que nuestra familia esté cerca, ¿cierto? Yo lo he visto con mis abuelos, con muchas personas. Cuando la persona envejece, quiere que la familia esté cerca, que le dé lo mejor que tiene. ¿Y qué quiere esa persona? ¿Que le envíen plata todo el tiempo? ¿Que le manden ropa? ¿Que le manden tiquetes de avión para ir a Europa? No, quiere el tiempo de su familia con ellos. Entonces, lo mejor que nosotros tenemos es el tiempo. Démosle nuestro tiempo a Dios. Amén. Dice Deuteronomio capítulo 26, versículos 10 al 11. Voy a leer en la Reina Valera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que nosotros llevamos la primicia y nos alegramos por todo lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde proviene la riqueza que podemos tener? Sea mucha o sea poca. Realmente, por mi conocimiento, porque yo soy muy bueno para los negocios, porque soy muy hábil, soy el más vivo de todos, o porque Dios me dio la facultad y la bendición de poder hacer negocios. ¿De quién proviene mi riqueza? Si su riqueza proviene de su conocimiento, esa riqueza está cimentada sobre la arena y en cualquier momento llega una tormenta y se le va esa riqueza. Pero si su riqueza está cimentada en Dios, Jesús es la roca firme que nunca se va a desboronar. Y ahí usted va a poder estar tranquilo. Ahí no lo va a preocupar que venga una crisis económica. No lo va a preocupar nada a usted, porque su riqueza está cimentada en Jesús. Amén. Y con esta palabra que acabo de leer en Deuteronomio 26, ya podemos determinar dos cosas principales en las que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y es que las primicias tienen dos principios básicos. Y el primer principio para una primicia es la obediencia. ¿A cuántos les gusta obedecer? Como a 5. Los demás son desobedientes. ¿Sí? Yo creo que cuando eran niños, la mayoría eran de los que hacían pataleta en el supermercado, ¿cierto? Gracias, Lucy. Si no le compraban el juguete que querían, mejor dicho, no hacían sus deberes. ¿Cuántos saben que la obediencia es importante? Hoy en día está como ese término como que lo han tirado por allá a esconderlo, ¿cierto? Porque hoy todos queremos ser los superhéroes, que no necesitamos de nadie, que no nos sometemos a nadie, sino que nosotros mismos podemos con todo, ¿cierto? Eso es lo que el mundo nos está enseñando hoy. Sea autosuficiente,
sea la chica superpoderosa, sea usted el superboy. Y realmente usted no necesita de nadie. ¿Cuándo han visto ustedes hoy que en las noticias, que en los programas de televisión, que en la música, que en el medio en que nos movemos nos enseñen, sea obediente? Es difícil, ¿cierto? Porque la palabra de Dios realmente le pica en el oído al que no quiere estar cerca de Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice, sea obediente, y el mundo nos dice, haga lo que usted quiera, no se someta a nadie, usted no necesita estar bajo autoridad de nadie. Dice la palabra en Hebreos 5, 8 al 9, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedezcan. Amén. Entonces, el mayor ejemplo de nuestras vidas siempre va a ser el Señor Jesús, y el Señor Jesús fue el mayor ejemplo de obediencia. Llegó a morir de la forma más cruel y de la peor forma posible por obediencia al Padre. ¿Y cuánto nos cuesta a veces a nosotros obedecerle a Dios cuando nos dice, ore todos los días, comuníquese conmigo todos los días, lea la palabra de Dios todos los días, escúcheme? Cuando digo lea la palabra de Dios, Dios nos está diciendo, escúcheme, es mi palabra, yo le estoy hablando, le estoy diciendo. Usted se preocupa qué va a hacer mañana, usted se preocupa cómo va a pagar, usted se preocupa por la enfermedad y dice, ¿y ahora qué hago? Dios mío, háblame. Pero no leemos la palabra de Dios, estamos esperando que caiga un rayo, se ilumine la habitación y una voz gruesa nos hable y nos diga, escúchame, hijo mío. La verdad, esta no es la forma habitual en la que Dios habla. La forma diaria en que Dios habla está escrita aquí. Entonces, si usted quiere escuchar la voz de Dios, obedezca. Cumpla el principio de las primicias, obediencia. Suena un poco redundante, pero el primer principio de las primicias es la obediencia. Jesucristo obedeció. El pueblo de Israel obedecía al dar las primicias. Amén. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. ¿Cuántos están dispuestos a morir en una cruz, o morir en una silla eléctrica, o morir ahorcados, o morir fusilados por la palabra de Dios y por obediencia al Padre? Aquí podríamos decir, yo estoy dispuesto. Y si tiene un fusil de frente, ¿todavía estaríamos dispuestos? El Señor estuvo dispuesto a morir, no por obediencia y por amor a nosotros que somos pecadores. Imagínense cuántos de nosotros lo podríamos hacer. Sin embargo, el Señor nos pide que sigamos el ejemplo de Jesús. Y decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. ¿Cierto? Entonces el ejemplo de obediencia más grande lo encontramos ¿en quién? En el Señor Jesús. Pero miren que a veces nuestra obediencia es un poco ligera, o a veces nuestra obediencia es un poco limitada. Obedecemos hasta cierto punto. Ustedes se han dado cuenta cuando los papás le dicen a los niños, hijo, vaya a la tienda y tráigame esto de mercado, pero no se vaya a quedar jugando con sus amiguitos y me trae las vueltas, ¿cierto? Y el niño sale contento con sus moneditas, su billetico, se va para la tienda, obedece, compra lo que le dejaron una notica, obedece comprando lo que le dijeron, pero se devuelve y se encontró con el amigo que está jugando canicas. Pues ya no he visto que jueguen canicas ya los niños, pero de pronto están jugando en el celular. Ya hoy no juegan trompo, canicas ni nada de eso, pero de pronto están jugando en el celular. Entonces el amiguito le dice, uy, mire, estoy conectado en una partida con no sé quién. Y se quedó el niño. Obedeció a medias, ¿cierto? Y así somos a veces nosotros con Dios. Obedecemos a medias. Venimos a la iglesia porque la palabra de Dios nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? Entonamos alabanzas porque el Señor nos dice que cantemos con júbilo y gozo, ¿cierto? Pero salimos de acá
y se nos transforma la cara así, ya nos volvemos como un monstrico, ¿cierto? Venimos acá, abrazamos a nuestro hermano, amamos a todo el mundo, sonreímos, somos felices. Estamos como en un programa infantil, ese que daban antes de los Teletubbies, donde todo eran risas y salía el sol riéndose y un poco de muñequitos así, pero salimos y nos convertimos ya en unos monstruos, ¿cierto? Ya en la casa somos ogros, gritones, peleones, chismosos, mentirosos. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? Resulta que la obediencia es como la verdad. ¿Ustedes han escuchado que una verdad a medias no existe? Pues una obediencia a medias tampoco existe. La verdad a medias es una mentira y la obediencia a medias es desobediencia. Entonces, si Dios nos está pidiendo obedezcan en lo que yo les digo, es por nuestro bien. Y si obedecemos debemos tener una obediencia completa para con Dios. Entonces Dios nos dice, congréguese, perfecto, aquí estamos, gloria a Dios porque aquí estamos. Gracias al Señor que nos da este lugar para poder congregarnos, ¿cierto? Es una bendición. Pero el Señor también nos dice, ámenme a mí por sobre todas las cosas y amen a su prójimo como ustedes mismos. Y ahí ya nos cuesta un poquito, ¿verdad? A veces el prójimo se porta mal. A veces el prójimo es un piojito en la cabeza o una infestación de piojos. Se portan muy mal, nos tratan mal, son incómodos, son aburridores, son fastidiosos, son chismosos, mentirosos, todo lo que sea. Y ahí sí ya nos cuesta obedecer. Pero la palabra de Dios nos dice obediencia, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos hoy a través de las primicias. La obediencia cuesta, la obediencia duele a veces, la obediencia no es siempre lo que yo quiero hacer. A veces obedecemos aunque no querramos obedecer, ¿cierto? Muchas veces yo voy en un semáforo en el carro y voy de afán, ¿y qué quiero hacer? Pasarme en rojo, porque soy el primer carro en la fila. ¿Qué es lo que yo quiero hacer inmediatamente? Van 2 segundos que acaba de pasar a rojo, metamos la chancleta que eso nadie alcanza a cruzar. Eso quiere mi carne, mi mente, mi cuerpo, ¿cierto? ¿Pero eso es obediencia? No. Y aunque no lo quiero hacer, obedezco porque así me evito un mal futuro, ¿cierto? ¿Qué tal venga el policía detrás mío y no lo haya visto? ¿O qué tal no? ¿Qué tal se atraviese uno que vaya con el mismo afán que yo y me lo lleve puesto? ¿Sí? Entonces la obediencia, aunque muchas veces no nos gusta, nos duele, nos incomoda, es necesaria y debe ser completa. Yo no puedo decir que yo soy un buen conductor, que obedezco las leyes de tránsito, si yo me paso los semáforos en rojo. Si yo cada puesto que dice prohibido parquear, ese es el preferido para mí. A mí me pasa, créanme, a veces. Y ahí el Señor me está hablando, tengo que aprender más obediencia. No soy tan buen conductor, porque tengo que mejorar en eso. Muchas veces me ha pasado y yo sé que a ustedes también. Y en la vida cotidiana nos pasan cosas así, ¿cierto? El Señor nos dice que oremos por nuestros enemigos. Y el Señor nos dice que oremos por nuestros gobernantes. Y ay, sí que duele, ¿cierto? Porque de pronto no nos gusta el que está ahorita o no nos gusta el que pasó. Entonces, si yo soy más de este lado o más de este lado, dependiendo del que esté gobernando, ay Dios mío, cómo era de fácil gobernar orar por el presidente anterior, dicen unos, y otros dicen cómo es de fácil orar por este presidente, pero por el anterior sí ni 5, y otros dicen por este sí no, si no le voté no le doy una oración. Y la palabra de Dios nos dice que hay que orar por los gobernantes, ¿cierto? Porque son autoridad y la autoridad ha sido puesta por Dios. Nos guste o no nos guste, a nosotros no nos corresponde arreglarlos a ellos. ¿Qué podemos hacer? Ponerlos en oración, pedirle a Dios que les cambie el corazón, pedirle a Dios que no les permita hacer el daño que tengan pensado hacer y que por el contrario hagan el bien que Dios tiene para nosotros. La palabra nos dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros lograr que hayan justos allá? Escogiendo bien y orando por ellos. Es la única forma. Les aseguro que usted, aunque se sentara 10 horas a hablar con el presidente de la República, usted no le va a cambiar el corazón. Ni con el anterior, ni con los anteriores que han habido. Solo Dios lo puede hacer. Amén. Entonces, recordemos, primer punto, obediencia. Y esta obediencia
a Dios inicialmente. Pero también nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, versículo 51. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. ¿De quién está hablando aquí la palabra? De Jesús, del Señor Jesús. Entonces, ¿a quién obedeció también el Señor Jesús? A sus padres terrenales, ¿cierto? Y aquí no podemos confundirnos y pensar entonces que José es el padre de Dios y María la madre de Dios. Esto no es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: Jesús se humanó también. Jesús se convirtió en humano. Y cuando estuvo en la tierra tuvo unos padres terrenales, ¿cierto? Pero eso no los convierte en padres de Dios, ¿cierto? Entonces, si yo adopto un hijo, a mí eso me convierte en padre de la humanidad, ¿verdad que no? Y pasa lo mismo con Jesús. El Señor les puso unos padres terrenales y dice la palabra aquí que Él les obedeció en todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos enseña? Que nuestra obediencia también debe ser a las autoridades terrenales, pero teniendo en cuenta algo muy importante, que nuestra obediencia a las autoridades terrenales debe estar supeditada o sujeta primero a la autoridad de Dios. Entonces, usted obedece a sus padres, pero si sus padres no son buenos padres y le dicen que tome cerveza y se emborrache, ¿qué dice la palabra de Dios? Que no nos embriaguemos, ¿cierto? Entonces primero obedezco a Dios por encima de esa obediencia. Pero si sabemos que nuestros padres no están en contra de lo que Dios manda, obedezca 100%. Si el gobierno a usted le dice que tiene que dar tributos, que tiene que dar impuestos, obedezca, porque fue la autoridad impuesta por Dios para el pueblo, ¿sí? Y a veces nos cuesta y nos duele y decimos: pero yo, ¿por qué tengo que pagar impuestos? Mire esas calles, mire los hospitales. Pero el Señor nos dijo, y Él mismo nos dio el ejemplo cuando le preguntaron, ¿cierto?, sobre impuestos. Y Él dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, mis hermanos, la autoridad se respeta y se debe obedecer también a la autoridad, siempre que no vaya contra la palabra de Dios. Ahora, si el gobernante le dice: consuma drogas en el parque, lo siento, pero la palabra de Dios me dice que debo cuidar el templo del Espíritu Santo, que es mi cuerpo, y las drogas son dañinas para mi cuerpo. Por lo tanto, yo no voy a obedecer eso, ni voy a estar de acuerdo con esas leyes. Y estoy obedeciendo la autoridad siempre y cuando no desobedezca a Dios. Amén. Entonces, obediencia a Dios, obediencia a nuestras autoridades. Y créanme que aquí a veces nos cuesta, porque hasta en la iglesia no somos obedientes. Dios le dio autoridad al pastor para llevar un rebaño de ovejas, por eso se llama pastor. Nosotros somos ovejas, ¿cierto? Y Dios le dio una autoridad especial al pastor para guiarnos y llevarnos por el camino que Él nos dejó escrito en su palabra. Y a veces, ¿cuánto nos cuesta obedecer lo que el Señor nos manda? El Señor nos dice que cuando estemos en la iglesia, incluso Pablo le hablaba a veces a las mujeres específicamente y le decía: la mujer calle en la iglesia, y no era porque no pudiera predicar, realmente era porque se prestaba muchas veces para hacer desorden, ¿cierto? Y hoy en día no aplica solo para la mujer. A veces nosotros mismos somos los que generamos el desorden y nos cuesta obedecer, ¿cierto? Pero qué bendición tan grande hay en la obediencia, porque el Señor nos va a abrir las ventanas que Él tiene en los cielos para todo tipo de bendiciones cuando nosotros llegamos a ese punto de obedecer sin cuestionar a Dios. Usted pregúntese de todo, cuestiónese muchas cosas, pero la palabra de Dios, lo que Dios le manda, no lo cuestione. Indague, estudie, averigüe, empápese, infórmese, todo eso es bueno. Pero si Dios le está hablando, consulten la palabra de Dios en la Biblia. Y si lo que yo les estoy diciendo es de acuerdo a esta palabra, obedézcanlo, porque es bendición para ustedes. Amén. Y también nos habla la palabra que la primicia es gratitud, obediencia y gratitud. Entonces nos dice el Salmo 50, capítulo 14: haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos
que le has hecho al Altísimo. ¿Cuál es el mayor sacrificio que yo puedo hacer para Dios? Dice aquí, haz que la gratitud sea tu sacrificio para Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros? Yo levanto mi mano porque yo estoy agradecido. Dios me ha librado de muchas cosas. Yo nací en un hogar cristiano y puedo decir que me di mi vueltica por Mundoaventura, como dicen por ahí, que no me enorgullezco de ello, pero sin embargo conocí también algunas cosas que digo, si yo no hubiera tenido esos principios de Dios y si no hubiera regresado al camino, ¿dónde estaría hoy? Hoy estaría en la total perdición, se los aseguro. Y si no toqué fondo, como algunos de ustedes lo pudieron haber hecho, fue por la misericordia de Dios y por eso hoy estoy agradecido con Él. Hoy el Señor nos ha dado bendiciones, denle ese aplauso a Él. Entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias, dice el Salmo 69:30. ¿Qué hacemos aquí? Alabamos al Señor con cánticos y acción de gracias. Por eso cuando usted cante una canción acá, póngale su conocimiento, póngale su mente, póngale su corazón, piense en lo que está diciendo. A veces estamos cantando por allá, te alabo Señor Dios de la mazorca que se me está quemando. Ay, verdad que yo estoy cantando, perdón. Señor bendito, esos frijolitos que queden ricos. Estamos cantándole a Dios y pensando en el almuerzo, pensando en muchas cosas, ¿cierto? O ¿será que hoy va a predicar Daniel y él se demora? Qué pereza, ¿cierto? Y no estamos realmente con nuestra mente y nuestro corazón en lo que le estamos diciendo al Señor. Eres mi amor, eres mi Salvador, Dios, Dios de lo imposible, poderoso, guerrero, tantas cosas que le decimos a Dios tan bonitas y nosotros pensando en poderoso guerrero, pero pensando a veces en los poderosos frijoles. Eso es parte de las primicias que le damos a Dios, obediencia y gratitud, y eso es lo que nos enseña la primicia. Por último, mis hermanos, para terminar y no de pronto no se me vayan a dormir, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. En el nombre de Jesús. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, hoy en día, la primicia de Dios, que es como tiene el título el mensaje del día de hoy, es Jesucristo. ¿Y por qué es la primicia? Recordemos que la primicia es el primer fruto de alguna cosa. Lo hablábamos al principio del mensaje, ¿cierto? Entonces, si Jesús es el primer fruto de algo, ¿a qué se está refiriendo? Y cuando nos habla de los muertos, quiere decir que el día en que nosotros partamos de esta tierra, el día en que muramos, pasará lo mismo que pasó con Jesús. ¿Qué pasó con Jesús después de que murió? Fue resucitado, ¿cierto? Entonces, nosotros no debemos temer a la muerte porque nosotros seremos resucitados. El primer fruto fue Jesús. Él nos mostró y Él fue el testimonio para los que incluso ya habían muerto, de que seremos juntamente con Él resucitados, ¿cierto? Entonces, ¿tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué habríamos de temer? Si la palabra nos dice que en esta vida, nuestra vida es Cristo, pero el morir es ¿qué? Ganancia. ¿A cuántos le duelen las rodillas? Yo tengo 32, hoy tengo 32 y a ratos no me las aguanto. Imagínense si me voy a la presencia de Dios, ¿ya no me van a doler las rodillas? ¿Cuántos tienen una enfermedad que es mucho más tremenda que un simple dolor de rodillas? ¿Cuántos saben que cuando vayan a la presencia de Dios no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no va a haber llanto? ¿Pero por qué? Porque hemos decidido confiar en Jesucristo, que fue la primicia de lo que seremos nosotros en la eternidad. Amén. ¿Cuántos creen que usted va a recibir esa bendición y su cuerpo va a ser transformado como fue transformado el de Cristo? Yo lo creo y esa es una esperanza eterna que yo tengo, así que no se preocupe por la muerte, no esté asustado con la muerte. Eso no proviene de Dios. Cuando nosotros le tenemos temor a la muerte es porque el diablo está lanzando dardos y nos quiere asustar. Pero Dios nos dice, confíe en mí. Yo ya le mostré que sí va a pasar. El Señor fue el ejemplo mayor de esto. Amén.
Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una voz, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, esa primicia que fue Jesucristo, nos dejó una primicia especial a nosotros, que fue el Espíritu Santo. Antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra y muriera por nosotros, para poder tener la presencia del Espíritu Santo, usted tenía que ir y buscar un ungido de Dios que contara con la presencia de Dios. Y no eran muchos. Eran profetas, eran algunos reyes, no eran muchos. Imagínense, para toda la población tener que ir a buscar al profeta para poder tener la presencia de Dios. Y el Señor murió como primicia para mostrarnos lo que era, y nos dejó esta primicia del Espíritu Santo que dice aquí. Entonces, yo estoy feliz porque Jesús está conmigo y tengo la primicia del Espíritu Santo en mi vida. Amén. Entonces tenemos la primicia del Espíritu Santo, y como conclusión, las primicias consisten en que Dios entregó a su Hijo por amor y para salvación de su pueblo y de todo el que en Él crea. Entonces, si usted aquí todavía no ha creído en Jesús, todavía no considera que Él es su Salvador, dele la oportunidad y le aseguro que su vida será transformada. En el momento en que usted decida creer que Jesús es su Salvador y confesarlo como tal, su vida será transformada. Y no quiere decir que de una vez la billetera se le va a llenar de billetes. No quiere decir que esa enfermedad de una se le curó inmediatamente, pero su vida será transformada indudablemente, y día a día usted va a notar los cambios que trae tener la primicia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Si nosotros hoy damos algo a Dios, es solo porque Él nos dio todo primero. Amén. Entonces, lo que usted pueda traer, hermano, acá, sea su tiempo, sea su dinero, sea su abrazo, sea su amor para con los demás, es únicamente porque Dios se lo dio todo a usted primero. Amén. Entonces démosle gracias a Dios, pongámonos en pie, vamos a darle gracias a Dios. El Señor Jesús es la primicia de Dios para nosotros. Amén. Bueno, bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia ha estado con nosotros, Dios, y tu amor ha sido grande, Señor. Gracias porque tú nos has enseñado hoy, Señor, a través de las primicias, Dios, la obediencia, Señor, la gratitud, Padre Celestial, y que tú estás con nosotros a través del Espíritu Santo, bendito Dios. Te damos gracias, Señor. Hoy declaramos que tú eres nuestro Rey Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Hacedor y nuestro todo, bendito Dios. Cualquier cosa que nosotros tengamos y podamos ofrecer, Señor, ofrecerte a ti y ofrecerle a los demás, Señor, es solamente porque tú nos lo has dado todo antes, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.